En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical. Hoy, además, tenemos la suerte de tener un clima fantástico, fresquito. Dicen que va a durar poco, pero bueno, demos gracias y aprovechémoslo mientras esté. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, reconociendo con humildad nuestras faltas, sabiendo que el Señor se apiada de nosotros. No ha venido a condenar, sino que ha venido a pagar la deuda contraída por nuestro pecado. Con humildad pedimos perdón. Tú, sabiduría de Dios, que nos muestras el camino del bien, Señor, ten piedad. Tú, nuestro lote y heredad, Cristo, ten piedad. Tú, el Hijo, de quien somos imagen, predestinados a ello por Dios, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros tu misericordia, para que, instruidos y guiados por ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Respondió Salomón: «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David, mi padre, en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo, para discernir el mal del bien. Pues ¿quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso?». Al Señor le agradó que Salomón hubiera pedido aquello, y Dios le dijo: «Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición. Te doy un corazón sabio e inteligente como no lo ha habido antes ni lo habrá después de ti». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Mi porción es el Señor. He resuelto guardar tus palabras. Más estimo yo los preceptos de tu boca que miles de monedas de oro y plata. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Que tu bondad me consuele según la promesa hecha a tu siervo. Cuando me alcance tu compasión viviré y mis delicias serán tu voluntad. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Yo amo tus mandatos más que el oro purísimo. Por eso aprecio tus decretos y detesto el camino de la mentira. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tus preceptos son admirables, por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sabemos que a los que aman a Dios todo les sirve para el bien,
a los que han llamado conforme a su designio. A los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran al mar. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos contestaron: sí. Él les dijo: ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Una de las expresiones más comunes y habituales de Cristo durante su vida pública es esta que acabamos de escuchar en el Evangelio: el reino de los cielos. No se puede entender el Evangelio sin esta expresión. ¿Y qué quería decir Cristo con esta expresión del reino de los cielos? Porque para nosotros el reinado de una persona ya sabemos qué implica. Si es del antiguo régimen, el rey tenía todos los derechos y pocas obligaciones. Alguna tenía, pero muchos derechos. Y si es la monarquía parlamentaria que nosotros conocemos, por ejemplo en España, pues ya sabemos en qué consiste. ¿Pero qué quería expresar el Señor con esa expresión? Para poder comprenderlo en su totalidad, es necesario que nos pongamos en la piel de un judío. El reino de los cielos era algo que el pueblo de Israel estaba esperando. Se identificaba con la venida del Mesías como Salvador del pueblo de Israel. Y de igual manera que Yahvé salvó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel estaba anhelante, esperando la venida del Mesías como Salvador espiritual. Y por lo tanto, cuando Jesús habla de la venida del reino de los cielos, ellos entienden que aquel que será el que encabece esa victoria de Dios llevará a cabo la salvación para aquellos que crean en Él. Ellos esperaban un Mesías libertador espiritual. Eso era lo genuino y lo que transmitían las Escrituras. Pero con el paso del tiempo, muchos se olvidaron de ese Mesías espiritual e identificaron al Mesías con un libertador político, porque el pueblo de Israel en aquella época, en la de Cristo, vivía bajo el yugo del Imperio Romano. ¿Qué es lo que quería Jesús decir, por tanto? Jesús quería decir que Él, como Mesías, era el enviado por Dios Padre, que venía para pagar la deuda contraída por nuestro pecado,
para liberarnos de todo aquello que nos esclavizaba. Pero esta liberación que Cristo realiza, pagando el precio contraído por nuestro pecado, muriendo en la cruz, no es la liberación o no es el reinado como nosotros lo entendemos. Uno reina cuando es el que manda, el que domina, el que marca las leyes. ¿Cómo reina Cristo? Cristo reina muriendo por nosotros en la cruz. Pero además Cristo reina muriendo por nosotros en la cruz, instituyendo a la Iglesia y haciéndonos, por tanto, mediante el bautismo, hijos adoptivos de Dios. Y esto es lo más importante. Tú eres hijo de Dios porque has sido bautizado. Al ser bautizado has sido engendrado en la vida divina, en la familia de Dios. Dios Padre te adopta como hijo para que tengas los derechos a los que solo tienen alcance los hijos verdaderos. Pero no te olvides, no solo los hijos tienen derechos, también los hijos tienen deberes. Por eso, en cierto pasaje del Evangelio, unos familiares de Cristo le hacen llamar y le dicen sus discípulos: aquí están tu madre y tus hermanos que quieren hablar contigo. Ya sabéis que la Iglesia siempre ha transmitido que Jesús es el único hijo de la Virgen María. Para un judío el concepto de hermano es más amplio que lo que nosotros entendemos como hijos del mismo padre y de la misma madre. Posiblemente eran primos cercanos que querían tener algún puesto importante y por eso dijeron: tu madre y tus hermanos están aquí y te llaman. ¿Y qué contesta Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Por lo tanto, todos nosotros que estamos bautizados hemos sido elevados a la condición de hijos. Somos hijos adoptivos de Dios, sí. Pero ser hijo adoptivo de Dios no significa que solo podemos venir a pedir al Señor cuando estamos necesitados. Y si no tenemos nada que pedir, podemos vivir sin Él. No podemos tratar a Dios como alguien de usar y tirar. Tenemos que aprender a amar, a corresponder, a tratar a Dios como un Padre que nos ama generosamente, a tratar a Cristo Rey como aquel que, porque se apiada de nosotros, sube a la cruz para salvarnos y comparte con nosotros los derechos a los que solo Él tiene derecho porque es el único Hijo, pero que quiere compartirlo contigo y conmigo porque es un Dios lleno de misericordia. Por lo tanto, lo primero que nos enseña el Evangelio de hoy es a sentirnos afortunados y agradecidos, porque Cristo ha compartido su filiación divina con nosotros, porque Jesús, mediante su muerte en la cruz y la institución de la Iglesia, nos ha hecho hijos adoptivos de Dios Padre. Como hijos tenemos derechos, pero también como hijos tenemos deberes. Y por eso ahora que viene, por ejemplo, el tiempo de descanso y de vacaciones, no podemos olvidar a Dios. No puede ser Dios el gran abandonado en nuestra vida. Tengo tiempo para todos y para todo, menos para Él. ¿Quién es el que paga siempre? Cristo, Dios. ¿Por qué? Porque no se queja. Pero Dios, que me ama y que me quiere, espera de mí una respuesta. Y la respuesta no puede ser solamente utilizar a Dios y servirme de Él. Tiene que ser la respuesta del hijo agradecido. Tiene que ser la respuesta del hijo que se da cuenta de lo afortunado que es y por lo tanto sabe que teniendo derechos también tiene deberes y no puede olvidar a su Padre Dios. En la parábola del hijo pródigo, Cristo pone a la luz el sentimiento de dolor de Dios que es Padre. Sabe la mala vida que va a llevar el hijo, lo sabe. Sabe que el hijo pequeño que ha pedido la herencia la va a malgastar, pero respeta su libertad. Y ese respeto a la libertad del hijo conlleva el sufrimiento del padre, que sufre porque sabe que su hijo está pasándolo mal, porque sabe que su hijo no va a hacer un buen uso de los dones que ha recibido, pero le ha dado el don de la libertad y porque le respeta, permite que se marche. Dios te respeta, pero sufre por ti cuando tú te alejas de Él. Por lo tanto, recapacita, sea agradecido, valora la suerte que tienes,
e intenta corresponder a Dios tratándole como un Dios que te ama, como un Padre que te espera y no sirviéndote únicamente de Él. En segundo lugar, como Cristo les dijo a sus discípulos, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la viven. ¿Qué significa eso? Que yo, que me llamo cristiano, tengo que aprender a escuchar la palabra de Dios, los evangelios, Antiguo y Nuevo Testamento, pero sobre todo los evangelios, y saber que es palabra de Dios para mí. No es palabra de Dios para que lo vivan los demás. Los demás tendrán que vivirlo si tienen fe, pero tú, que eres hijo y tienes fe, tienes que vivir ese evangelio, tienes que vivir esas enseñanzas que se desprenden de la revelación de Dios a los hombres. Y por lo tanto, primero, tienes que vivir del alimento espiritual que Dios te da, y su palabra dirige tus pasos. Por eso es tan importante que nosotros leamos las Sagradas Escrituras, las leamos y las vivamos. No puede ser que yo lea las Sagradas Escrituras, por ejemplo, en esa parte donde el Señor me dice que tengo que ver en el otro su rostro, el que pasa a mi lado, que es Cristo que sufre en el pobre, y sin embargo, como ver a Cristo en el que sufre implica que tengo que salir de mi zona de confort y ser generoso, decir, no lo vivo, yo solo amo a los míos. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra del Señor e intenta llevarla a la práctica, porque la palabra de Dios es el camino que nos lleva a la felicidad. Cuando Jesús les habla a sus discípulos de que el que no coma su carne y beba su sangre no tiene vida eterna, muchos le abandonaron. Y entonces él preguntó a sus íntimos, a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Y Pedro le respondió, Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Escucha la palabra de Dios, ponla por obra y habrás encontrado el tesoro que te hace ser feliz. Una felicidad que implica salir de tu comodidad y egoísmo. Una felicidad que implica compartir tu vida, tus dones y talentos, tus bienes materiales y espirituales con los que están necesitados, pero que te garantiza experimentar ya aquí en la tierra la felicidad que experimentarás plenamente cuando Dios te llame a su presencia en el cielo. Porque el amor es el camino de la felicidad. No tengas miedo a subir a la cruz, es decir, a ser generoso, a perdonar nuevamente, a ponerte en el lugar del otro, porque cuando lo haces, estás siguiendo los pasos de Cristo. Él es el camino que nos lleva a la vida. Y por último, no quisiera terminar la homilía sin que dejemos que el Evangelio también nos instruya. La Iglesia siempre ha enseñado que existe el cielo, pero también el infierno. No es una invención de los sacerdotes para amedrentar a los fieles. Se desprende de la revelación de Dios a los hombres. Habéis escuchado en el Evangelio que al final de los tiempos los ángeles separarán a los buenos de los malos y los buenos irán a la vida eterna y los malos, dice el Señor, al fuego eterno, donde habrá el llanto y el rechinar de dientes. Lógicamente el Señor habla de forma metafórica. Cuando el alma es elevada al cielo porque su cuerpo ya ha fallecido, el alma no es corporal y por lo tanto no sufre físicamente, pero sí sufre espiritualmente. Por lo tanto el cielo existe, pero el infierno también. Y eso que muchos dicen de que el infierno está vacío, no sé de dónde lo sacan. Yo no lo sé, porque no soy Dios, pero sí sé que el infierno existe. Y por lo tanto, no tenemos que actuar por miedo, tenemos que actuar por amor y gratitud, pero tenemos que saber, porque es palabra de Dios, que existe un lugar en el cielo, porque Dios nos ha llamado a estar con Él, pero que aquel que no quiera deliberadamente, libremente estar con Él, el Señor, como en la parábola del hijo pródigo, respetará su libertad, aunque sea un mal uso de la misma. Por lo tanto, seamos agradecidos, luchemos por ser buenos hijos que escuchan la palabra de Dios
y la ponen por obra, y que se han caído, saben que hay un sacramento, que es el del perdón, que Cristo instituyó para consolar y limpiar las heridas de los pobres y de los débiles. Confiemos en la misericordia de Dios, que no quiere la muerte de sus hijos, sino que tengamos vida y la tengamos abundante. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pedimos por la Iglesia, por el Papa, los obispos y todos los cristianos, para que con nuestras obras de caridad seamos consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe. Roguemos al Señor. Pedimos por la paz en el mundo, para que cesen las guerras y el terrorismo. Encomendamos especialmente al Señor, a la Iglesia que es perseguida por ser fiel a la verdad que es Cristo, por aquellos que viven en Nicaragua, en Cuba, en Nigeria y en tantos otros países donde no pueden profesar libremente su fe. Roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que se han encomendado a nuestras oraciones, para que el Señor escuche nuestras súplicas. Roguemos al Señor. Pedimos para que se puedan extinguir los incendios que asolan nuestro país. Roguemos al Señor. Pedimos también por las vocaciones, a la vida sacerdotal y a la vida consagrada. Roguemos al Señor. Y pedimos por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida y todos seamos iguales ante la ley. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti, confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos, gracias a tu generosidad, para que estos santos misterios, donde tu poder actúa eficazmente, santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu, por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa León, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Rosendo, Caridad, Alcides, Eduardo, José, Alejandro, Sabina, Juan Pablo, Sandeni, Miguel, Amparo, Manuel, Ángela y difuntos de las familias Jiménez Montero y Arata Herrero, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Cristo es Rey, pero no es reina como los hombres. Reina subiendo a la cruz para desde allí pagar el precio contraído por nuestro pecado. Reina dejando que el soldado traspase su costado para que de ahí nazca la Iglesia y esa Iglesia nos acoja a nosotros y nos eleve a la condición de hijos adoptivos de Dios Padre. Por lo tanto, sé agradecido, pero también que ese agradecimiento te lleve a ser consecuente, a ejercer tus derechos, pero también tus deberes, a corresponder a Dios escuchando su palabra y viviéndola. Vamos a rezar juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Hemos recibido, Señor, el Santo Sacramento, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo. Concédenos que este don, que Él mismo nos entregó con amor inefable, sea provechoso para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llega el mes de agosto. Muchos os marcharéis. El Señor no se va de vacaciones. Vayáis donde vayáis, tenéis que ir a misa y rezar. Quizás no haya misas católicas, ni siquiera misas cristianas, porque hay países donde no lo hay. Entonces está permitido verlo por Internet, no por televisión, porque la televisión de un país musulmán no va a retransmitir ninguna misa católica, pero sí por Internet. Pero si podéis, tenéis que ir a misa presencial. Hay veces donde no se puede, entonces no se peca. Dios no me pide imposibles,
pero sí lo posible. No mandéis al Señor de vacaciones, por favor, que es vuestro Padre y no se merece ese trato. Que disfrutéis, que volváis con las pilas cargadas, porque el curso es muy largo y por lo tanto descanséis. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.